Así que bueno, Pía, adelante, este es el espacio que tiene el debate hoy en el encuentro de FAR. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo antes de darle la palabra a los panelistas quería agregar un poquito más de información de contexto que tiene que ver con la propuesta que le queremos acercar de discusión hoy de parte de FAR. Observamos cómo el gobierno argentino hace enormes esfuerzos por cumplir con lo que él mismo denomina la vuelta al mundo, la reinserción o la reinserción inteligente, y nos queremos preguntar, bueno, ¿a qué mundo estamos queriendo volver? Y acá algunos datos del contexto internacional. Estamos de nuevo viviendo un nuevo momento de complejidad donde vemos que los procesos de globalización, que generalmente están o suelen ser cuestionados por la ciudadanía a lo largo y ancho del planeta, también están siendo cuestionados por los que han sido hace varias décadas los principales precursores. Estados Unidos, uno de los casos principales, que sabemos ya los ejemplos del gobierno de Trump. Pero al mismo tiempo vemos que la agenda multilateral está en juego y en discusión, empiezan a primar cada vez más los acuerdos bilaterales y en algunos casos también el unilateralismo. Hay también, desde el punto de vista de distintos sectores, un fuerte cuestionamiento al modelo económico preponderante. Quizás esto no es nada nuevo, que tiende a concentrar riquezas cada vez más, que no resuelve los problemas de desigualdad acuciantes y que tampoco los desafíos ecológicos globales con los que todos estamos más familiarizados. Esto vemos si tomamos los datos de Oxfam, por ejemplo, solamente creo que todos están más o menos al tanto, pero el 82% de las riquezas está en poder del 1% de la población. América Latina está en una situación parecida. Quizá lo novedoso o lo nuevo tiene que ver con las grandes concentraciones también en el sector empresario. Se están dando fusiones más grandes que en otra época, las megafusiones en el sector, por ejemplo, de agronegocios, que conocemos el caso de Bayer y Monsanto, que justamente van aumentando cada vez más el poder de incidencia de estos conglomerados. Y además empieza a aparecer en estos espacios internacionales, el G20 y otros lugares donde se discuten agendas multilaterales, un rol muy fuerte para tratar de atraer al privado a financiar aspectos y temas que antes caían directamente en carteras públicas. Un caso que se discute y que se va a ver mucho en el G20, que viene siendo discutido hace un tiempo, es infraestructura. Tratando de, con las asociaciones público-privados y las APPs, justamente apalancar financiamiento del privado hacia obras de infraestructura. Al mismo tiempo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también están tratando de buscar financiamiento de sectores privados. Entonces empieza a dar una serie de cuestiones que por ahí son más nuevas y que no tienen que ver con los cuestionamientos más generales de este modelo que tiende a la concentración. Así vemos también que dentro de los desafíos globales que tenemos dando vuelta están cómo hacemos para regular el sistema financiero internacional. Esto está en la agenda del G20 y de otros espacios también. Cómo resolver el tema de la guarida fiscal, esa evasión impositiva, que según algunos cálculos alcanzan el 4,5% del PBI para el caso de Argentina. O también las dificultades en el marco de Naciones Unidas de avanzar hacia un tratado vinculante de empresas y derechos humanos. Hay todo un contexto que está mostrando determinadas tendencias y nosotros, desde esa discusión global queremos tenerla presente y ver qué significa y cómo impacta esto en los estados nacionales. Creo que una respuesta principal o inicial es, los estados parecen que están perdiendo en este contexto, que pierden capacidad de recaudación, capacidad de regulación y control, pero al mismo tiempo juegan a veces roles contradictorios, porque compiten entre sí para atraer inversiones, esta visión de que inversiones es igual a crecimiento económico, y hay una competencia que muchas veces hace avanzar, y acá por ahí donde vamos llegando a la agenda ambiental, sobre justamente políticas ambientales, sociales, laborales, que en muchos casos son luchas o historias de larga data de la ciudadanía en distintos puntos del continente y de Argentina también. Y así nos preguntamos, en Argentina, en este contexto internacional y lo que está pasando a nivel general en términos regionales, ¿cómo impacta la agenda o la priorización de las inversiones en la agenda ambiental? Como una gran pregunta. Y nosotros vemos que justamente estamos en un momento donde más que nunca hay una tensión entre estas dos agendas,
principalmente cuando se trata de inversiones que van al sector extractivo, de recursos naturales o de infraestructura con alto impacto. Y ahí, como bien decía Andrés, vimos que hay avances en la agenda ambiental, pero nos preocupa que a veces son muy tímidos y siempre y cuando no se ponga en juego la agenda de atracción de inversiones. Creo que ejemplos hay varios, el caso de minería en la ley de glaciares es uno de los más significativos, pero bueno, también tenemos otros temas como humedales, la creación de áreas protegidas, los temas energéticos. No quiero estar en todos los detalles, pero de alguna manera, con este contexto, una de las preguntas englobadoras que queríamos proponer al panel, que tiene que ver con cómo rescatamos esta agenda ambiental en un modelo económico que parece privilegiar inversiones por sobre los avances en derechos y los bienes comunes, como una pregunta provocadora, podemos estar de acuerdo, y la idea es tratar de discutirlo desde 3 ejes: modelo de desarrollo, reflexionar un poquito sobre, bueno, qué es este nuevo modelo, es nuevo o no, conflictividad ambiental, tenemos gente especialista en esto, y después también desafíos de gestión, estoy mirando a Eduardo, que en el pasado del activismo ambiental, un tiempo por la gestión, también para poder reflexionar sobre estos 3 ejes específicos. Yo voy a ser un poquito tirana con el tiempo, disculpen. Así que primero le doy la palabra a Ricardo Alfonsín, tratando con lo que viene el corazón de la política partidaria, de la coalición gobernante. Bueno, y queremos tratar de entender un poquito mejor cuál es la propuesta del modelo de desarrollo que está proponiendo Cambiemos, y cómo ves en este contexto esta historia de retroceso o no ambiental y de otros derechos y políticas. Hola, bueno, muchas gracias, Pía. Muchas gracias al FAM por la invitación. A ver, yo voy a hablar por la Unión Cívica Radical, porque Cambiemos es un frente que reúne fuerzas diferentes. No gobierna Cambiemos, gobierna el PRO, ganó las PASO, lo ha dicho el propio presidente y lo han dicho también dirigentes de mi partido. A ver, de 2 o 3 cosas para después abrir un poco el diálogo, en todo caso. La primera, una perogrullada, digamos, ¿no?, de la organización o del funcionamiento de la economía, directa o indirectamente, y en gran medida depende la posibilidad de contar con sociedades justas, sociedades de bienestar, sociedades solidarias, sociedades inclusivas, o la posibilidad también de contar con sociedades con las características opuestas. La segunda cosa que es necesario decir, que tal vez sea entonces no tan obvia ni tan compartida, más polémica, es que dependiendo tantas cosas de la organización y el funcionamiento de la economía, la tarea que tiene por objeto ordenarla a esta dimensión de la vida social no es una tarea que puede realizar el sector privado ni el mercado por sí solo, por lo menos. Esta es una tarea de la política, del conjunto de los ciudadanos, del Estado, de los ciudadanos a través de sus representantes en el Estado, los que deben discutir, debatir de manera informada, como decía Andrés, acerca de cuáles son las mejores opciones para el crecimiento y el desarrollo, que, como todos saben, no son la misma cosa. Uno es un concepto puramente cuantitativo, el otro es cualitativo. No es que el mercado sea malo, por si hay alguno que confía demasiado en las virtudes del mercado, no es que sea malo por sí mismo. Lo que pasa es que no le podemos pedir al mercado que construya justicia o que construya sociedades justas. No le podemos pedir al mercado que tenga horizontes éticos. No le podemos pedir al mercado que construya o se proponga la inclusión o la satisfacción de derechos fundamentales que tienen que ver con la posibilidad de vivir dignamente, pero no porque el mercado no quiera dar esa respuesta, porque no es esa la función del mercado. En el mercado lo que prevalece es el ánimo de lucro, y una nación, una sociedad, la justicia y la dignidad no se construye con ánimo de lucro. Se requiere otra cosa, y esa otra cosa solamente la puede dar la política desde mi punto de vista. Hay quienes sostienen que, más allá de las buenas intenciones que pueden tener los que proponen lo que propone la intervención de la política, bueno, cuando se da, los resultados no son los previstos, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel libro, creo que se llama
la retórica de la intransigencia de Albert Hirschman. Bueno, de manera que necesitamos, y ya voy terminando pie porque voy terminando, necesitamos sociedades prósperas económicamente, porque si no es muy difícil el bienestar, pero también es sociedades justas, sociedades equitativas. Y yo creo que para poder avanzar en esta dirección se requiere por lo pronto modificar el modelo productivo de la Argentina, modificar la estructura productiva de la Argentina. Básicamente, como decía Andrés, la estructura productiva de la Argentina tiene que ver con materias primas, con escaso valor agregado, con escaso aporte científico y tecnológico, con una economía extractivista. Nosotros tenemos que tratar de desarrollar industrialmente el país. No creo que puedan tener respuesta a los problemas de los argentinos si no nos fijamos en este objetivo. Por supuesto que un desarrollo industrial que debe ser inteligente y no, como dije, le debemos encargar esto al mercado, sino a la política. Y cuando digo la política, ya termino. Cuando digo la política, perdónenme porque algo de consignismo tiene que tener esto y un gran nivel de simplificación para poder decir en 5 minutos, ¿no? Pero cuando digo la política no solamente hablo de un gobierno, ni de un partido, sino que hablo de que tiene que ser producto esto de la acción de las principales fuerzas, de las más representativas. Tiene que haber acuerdos, pactos sociales entre las fuerzas, por lo menos las más representativas, para darle carácter de política de Estado, ciertos acuerdos fundamentales, pero además deben participar el capital y debe participar el trabajo, y deben participar desde luego los sectores sociales, como los que se vinculan a la defensa del medio ambiente, o todas aquellas, Gabriela seguro va a hablar, los conflictos sociales que se generan. Desde mi punto de vista, la política, por ejemplo, en materia de megaminería, no desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical, por lo menos hasta el 2015. Es muy mala la política en materia de minería a cielo abierto, muy mala desde el punto de vista económico, muy mala desde el punto de vista fiscal, y muy mala desde el punto de vista ambiental. Que yo sepa, la Unión Cívica Radical no se ha reunido en una convención para definir un cambio en este sentido. De manera que sigo sosteniendo lo que sostenía hasta el 2015, aunque me resulta, supone colocarme en cierta posición incómoda. Pero digo, necesitamos un acuerdo de esta naturaleza, y ya termino. Un acuerdo de esta naturaleza, ¿por qué razón? Además, porque tenemos problemas muy severos nosotros en estas sociedades todavía no desarrolladas. Y estos problemas severos que tienen que ver con la injusticia y que tienen que ver con la falta de equidad no se van a resolver de la noche a la mañana. No se van a resolver de la noche a la mañana. Necesitamos comprometer a toda la sociedad en el esfuerzo, movilizar toda la energía y además pedirle a la sociedad que tenga esperanza, esperanza en la posibilidad de un futuro común mucho mejor. Pero eso no va a ocurrir si no están todas las fuerzas políticas, las fuerzas de capital, las fuerzas de trabajo diciendo que este es el camino. Y eso se puede lograr solamente con un acuerdo, creo yo, con un acuerdo entre todos. Y además necesitamos ejemplaridad, porque tampoco estará dispuesta la sociedad a hacer un esfuerzo si quienes la convocan al esfuerzo no son ejemplares. Esto me parece que le falta también a la política en la Argentina. Aquí terminé. Gabriela, si quieres tomar la palabra, reaccionar a los comentarios de Ricardo y después Eduardo, adelante. Hola. Bueno, gracias primero por la invitación y quiero celebrar los 10 años de Informe Ambiental FARM, porque si estamos hablando de política ambiental, todos sabemos que el gran tema es la falta de continuidad, ¿no? Entonces una ONG que lleva 10 años produciendo conocimiento es algo para celebrar. Sobre esta pregunta sobre el modelo de desarrollo, yo lo que me planteaba viniendo para acá es la pregunta del panel, ¿no? Esta idea de inversiones y política ambiental se puede. Y si me permiten, me gustaría discutir la pregunta, porque quizás plantear ya de entrada que el problema es la inversión nos reduce a una mirada muy economicista del problema. Y cuando estamos hablando de política ambiental tenemos que ampliar muchísimo el enfoque. Como dice un gran economista ecológico, porque aunque no lo sepan los funcionarios, existe la economía ecológica, que se llama Herman Daly,
Él dice, las afirmaciones sobre lo imposible son la base de cualquier empresa científica. Evitando los teoremas de lo imposible, evitamos caer en empresas destinadas al fracaso. Es imposible crear una máquina de movimiento perpetuo, es imposible viajar a mayor velocidad que la luz. Y por eso, dice Herman Daly, los economistas todos deberían prestarle atención a un teorema de lo imposible, que es el siguiente. Es imposible que la economía crezca liberándose de la pobreza y la degradación ambiental. El sistema económico como tal es un subsistema dentro de un ecosistema mayor que en la medida en que crece tiende a ser abierto sobre la base de un sistema general que es finito, abierto y materialmente limitado, por lo tanto termina destruyendo mucho antes de llegar al 100%. Entonces la gran pregunta sobre la que nos tenemos que plantar para discutir política ambiental es, bueno, ¿qué tipo de desarrollo o qué alternativas al desarrollo nos planteamos cuando decimos inversiones? Porque si no nos dan como el paquete ya cerrado, tenemos que aceptar cualquier propuesta que traiga muchos miles de millones de dólares del exterior para actividades que son muy concentradas, que casi no dejan recursos en el país, que como sabemos es un modelo que arrancó en la década de los 90, básicamente los dos palancas más importantes fueron el tema de la expansión del monocultivo de soja, la liberación de la soja transgénica, el Roundup Ready, y con la legislación minera que bajó por completo las regalías. Sabemos que cualquier provincia que quiera cobrar regalías mineras tiene un tope del 3%, y una legislación minera además que garantizó toda la estabilidad para las empresas mineras. Entonces el problema viene de lejos, y el problema cuando decimos inversiones es que ya nos estamos atando a un tipo de modelo económico que ni siquiera es de desarrollo, que es simplemente de crecimiento, y como acabo de decir, poco podemos esperar de esa forma de ver el crecimiento. ¿Por qué? Porque implica un tipo de extractivismo donde todo el tiempo tenemos que aumentar la tasa de extracción de los recursos. Piensen, el 50% de la superficie cultivable del país está cubierto con soja. No era esa la situación 25 años atrás. Algo similar pasa con la minería, cuya inversión ni siquiera se quintuplicó. Hay datos que hablan de un aumento del 700% en las inversiones mineras, y lo que no se hace bien es el balance económico final, porque si bien entra dinero, hay costos que no se contabilizan: el costo en salud, el costo en degradación ambiental, el costo en pérdida de calidad, ecosistemas, servicios, ecosistemas, cuenca. Y otro costo que no tenemos en cuenta es que el Estado sostiene todo eso, porque para sostener esos emprendimientos tiene que sostener energía barata, infraestructura, reducciones de impuestos. Sabemos que no existe efecto de Roma en las provincias con mayor inversión minera son las que tienen mayores problemas de pobreza, de empobrecimiento. Sabemos que incluso países muy centrados en la minería no logran concentrar más que el 1% de la población económicamente activa en el sector. Y sabemos, si hablamos de políticas de cambio climático, que la única posible salida a la que nos podemos aferrar es que por lo menos, y cuando digo por lo menos estoy diciendo un montón, el 80% de los hidrocarburos crece en el suelo, porque si lo seguimos quemando no hay salida para el cambio climático. Entonces me parece que tenemos que reposicionar el debate sobre política ambiental en estos términos. Por supuesto que tiene todo que ver con la economía, pero ¿de qué modelo de desarrollo estamos hablando? ¿Se escucha? Quiero retomar un poquito unos ovillitos que dejaron Ricardo y Gabriela, y es el tremendo impacto que tiene la inversión en la institucionalidad pública provincial. Las provincias, por tener el dominio originario de los recursos naturales, son las ejecutoras de la política ambiental, y la llegada de las inversiones avasalla, derrumba en la mayoría de los casos todo intento por preservar la estructura legal y administrativa tendiente a la protección de los recursos naturales. Yo tengo el ejemplo más claro en Mendoza, porque participé en organizaciones sociales durante muchos años, tuve 2 años en la jefatura de gabinete en la Secretaría de Ambiente de Mendoza, pero también tengo la realidad de otras provincias
vecinas, hermanas y otras no tanto, en el sentido de más alejadas y con otras problemáticas. Y es un hecho que cuando se forma la institucionalidad ambiental, la problemática era muy distinta a la de ahora. En el caso de Mendoza, en el finales de los 80, en algunos un poco más tarde. Pero las inversiones, a partir de los años 90, cambiaron la forma de pensar y de construir la institucionalidad pública ambiental. Un caso concreto es que en algún momento las evaluaciones de impacto ambiental las tenía la autoridad ambiental. Cuando la autoridad ambiental empezó a poner sus peros respecto a ciertos proyectos y a ciertas inversiones, el sistema viró hacia sacarle esas atribuciones a las autoridades ambientales, y ciertos temas que son propios del sector se atienden con otros ministerios. La institucionalidad pública ambiental, que cuando nace siendo la estrella, lo nuevo, lo novedoso, y que preveía un futuro importante, interesante en el desarrollo de las políticas públicas a nivel provincial o nacional, fue perdiendo peso específico y fue subsumida por otros intereses dentro de los mismos gobiernos. Y es muy raro encontrar hoy en una provincia un ministerio, una secretaría, una subsecretaría de ambiente que pueda tener un nivel de decisión tal de oponerse seriamente a una inversión. Cuando hablo de oponerse es encontrar las mejores maneras de canalizar esa inversión en una infraestructura, en un programa específico, con tal de que se protejan los recursos naturales a la vez que se realiza esa mejora. Es muy difícil encontrar una institucionalidad ambiental con el peso específico suficiente como para oponerse a esa inversión. De hecho, los gobernantes, cuando asumen, y con ese periodo tan corto de 4 años, buscan desesperadamente esas inversiones al comienzo de la gestión, porque los presupuestos son muy magros. Los presupuestos provinciales per se no permiten el desarrollo de obras con las cuales poder mostrar, digamos, y dicho en un modo criollo, poder mostrar y generar esa idea de que ese funcionario puede permanecer y aspirar a nuevos cargos. Con lo cual, en síntesis, las inversiones tienen un resultado devastador en las políticas públicas ambientales a nivel provincial. Creo que el gran desafío en ese sector es entender que desde la cuestión ambiental también se produce desarrollo, y que es una excelente estrategia de desarrollo, que las inversiones, cuando uno cuida el ambiente, también vienen otras. Vuelvo al debate de qué queremos. ¿Qué queremos? ¿Qué Mendoza? ¿Qué país queremos? Y bueno, seguramente en ese plano va a surgir que si vienen inversiones, queremos inversiones que cuiden nuestro territorio, que cuiden a su gente. Y creo que la institucionalidad pública y sus integrantes, particularmente los funcionarios de cargo político, tienen que entender y dar ese paso adelante. Que todavía tenemos funcionarios en muchos de los niveles que creen que la cuestión ambiental es un obstáculo al desarrollo. Con lo cual estamos hablando de que tenemos funcionarios que están atrasados 40 o 50 años respecto de lo que está pasando. Entonces, mi preocupación traída a este debate es poder dimensionar el impacto enorme y destructivo que tiene esta política que ofrece inversiones y que a partir de allí se estructura toda la institucionalidad y sus proyectos, y no al revés, construir un territorio a partir de los proyectos, de los sueños de la gente, y a partir de ese punto empezar a encontrar las maneras de financiar eso. Esa es mi preocupación central en esta primera parte del debate. Está muy bien esto que propones, discutir de qué inversiones hablamos, a qué sectores, y también cambiar un poco la lógica de tratar de proponer política ambiental y que no llegue un paquete cerrado de inversiones.
pero llevar la discusión hacia la conflictividad ambiental. ¿Qué impacto tiene y qué relación hay entre el modelo de desarrollo y la conflictividad ambiental? Teniendo justamente a Gabriela, que viene hace tanto tiempo trabajando este tema, y ver qué es lo que viene pasando en los últimos tiempos y si hay algún cambio que se fue viendo en estos últimos 2 años, por ahí muy poco tiempo para ver algún elemento, pero bueno. Sí, bueno, lo primero que hay que entender es que los conflictos ambientales, las protestas, los reclamos no surgen ni por la ignorancia de los que protestan, ni por un sesgo antitecnológico, ni por falta de información, más bien al contrario. Este proceso que yo describía hace unos minutos, que además en la Argentina tiene una particularidad que es muy importante resaltar, es la velocidad de los cambios. O sea, este consumo intensivo de energía, agua, tierra, recursos, se da a expensa. En el caso de minería, de territorios que antes eran de comunidades originarias o de comunidades campesinas o de pequeños productores, donde había un uso muy sustentable de los recursos. Y en el caso de la soja, además tiene que ver con el problema de la salud, ¿no? El impacto de los agroquímicos sobre la salud, toda la problemática de los pueblos fumigados. Pero eso, insisto, sucedió en un periodo relativamente corto de tiempo. Cuando uno habla en términos históricos, pensar en periodos de 15 o 20 años es muy corto y a una velocidad muy rápida. El avance en términos de consumo de tierra y de frontera extractiva. Y eso, si bien en los primeros años no produjo conflictividad, a partir del año 2002-2003 se empezaron a ver las respuestas. Los que estudiamos conflictividad ambiental siempre ponemos como un momento clave que fue 2003, el caso de Esquel con la resistencia a la minera Meridian Gold, que fue una lucha ejemplar además porque la población se organizó, generó un plebiscito, siempre se ha manifestado de forma muy pacífica y siguiendo procedimientos institucionales. Yo trabajo mucho con las organizaciones y siempre me impresiona ver todo lo que la gente sabe de las leyes, del uso de las leyes, de cómo aplicarlas, de cómo movilizarlas en una instancia judicial. Y eso ha ido produciendo escenarios de conflictividad muy grande en la zona cordillerana por el tema de la minería, la Unión de Asambleas Ciudadanas, que ha producido casos ejemplares, como es el caso de Famatina en La Rioja, o recientemente toda la resistencia de Hachal con el tema de los derrames de cianuro de Veladero, que muchas veces tiene repercusión en la opinión pública, pero no la que debiera, porque son pequeñas comunidades que no vemos. Del otro lado tenemos toda la conflictividad en las ciudades, que tiene que ver con la expansión de un modelo de urbanismo flexible, algunos le llaman extractivismo urbano, que es estas ciudades en las que nosotros vivimos, que en las áreas centrales parecen ciudades globales por las inversiones que tienen en términos de actividad comercial, infraestructura, pero que exportan a la periferia las cargas ambientales. La basura, hoy hablaba Andrés de eso, la gran conflictividad con la basura metropolitana es que la mayor parte se produce en la ciudad, pero los rellenos sanitarios están en la periferia. Algo parecido pasa con las urbanizaciones cerradas en el delta o en áreas de humedales. Y ahí ha habido una gran presión de las organizaciones por lograr la sanción y la reglamentación de leyes de presupuestos mínimos. Hablaba también hoy Andrés de la ley de glaciares, que ha sido importantísima para poner un freno a la minería, y el escenario de los últimos años es que hay intentos muy importantes del gobierno por reglamentarla bajando pisos de protección, particularmente la discusión sobre qué es un glaciar y cómo habría que protegerlo está siendo restringida a los intereses de las mineras. Algo parecido ha pasado con la ley de protección de bosques nativos, que es una ley muy importante porque es la única que tiene reglamentación en todo el país, y también la población ha luchado mucho por eso. Y las últimas reglamentaciones, como las de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba, son muy restrictivas en lo que entienden del ordenamiento ambiental de bosques nativos. Y bueno, y lo que se ve en el último tiempo respecto a este tema de inversiones, que es el tema del panel, es un avance muy fuerte para imponer de nuevo regulaciones a favor de la minería. Otra vez Chubut es el caso, con toda la lucha de Esquel. Nuevamente hay intentos por armar un nuevo marco regulatorio que permita la minería a cielo abierto y el uso de sustancias cianuradas, algo que ya estaba prohibido. Es muy interesante seguir la experiencia de Chubut para ver cómo la gente se organiza, resiste, y a veces es como David y Goliat en esta cuestión de la conflictividad ambiental. Pero para hacer un cierre, yo diría que el gran aprendizaje, y es algo muy específico de Argentina, es que la conflictividad ambiental produce consecuencias, que hay que saber mirarlas. Tendemos a veces a tener una mirada muy negativa del conflicto, como algo que cerrar, acallar,
inmediatamente porque no nos gusta que nos hablen de problemas, pero yo como socióloga tiendo a ver el conflicto como un espacio contencioso en el que se abren debates, y cuando uno mira los conflictos en el largo plazo ve que hay aprendizajes sociales, ve que hay cambios institucionales. No habría autoridad en la cuenca Matanza-Riachuelo si no hubiera habido un conflicto en torno a la causa de Beatriz Mendoza, no habría ley de bosques sin la movilización extraordinaria de las ONG juntando firmas, etc. Entonces digo, también lo que tenemos que rescatar de la experiencia argentina son los espacios experimentales democráticos que producen las propias organizaciones, que muchas veces prácticamente son los únicos lugares donde se discuten estas cuestiones. Yo creo que el escenario que se viene es de mayor conflictividad, definitivamente. Me estaba acordando que del programa de control ciudadano que tiene FARC, o no sé si todavía lo tiene, a partir de ese programa en el año 2001, en Mendoza, en la ONG en la que estaba, creamos un programa similar que se llamaba Defensoría Ciudadana del Ambiente, se llama todavía, la ONG lo sigue manteniendo. Y era un programa para la atención de los problemas y conflictos ambientales. Y a lo largo de todos esos años de trabajo hay un patrón que se repite, digamos, ¿no? El hecho consumado, la velocidad del cambio. La autoridad, para evitar el conflicto, avanza y realiza el hecho consumado y no entiende que en el hecho consumado está la generación del conflicto. La gente se enoja porque no le consultan, se enoja porque no la dejan participar, se enoja porque le mienten o porque le esconden información, y la raíz de casi todos los grandes conflictos ambientales en nuestro país han sido por eso. Ha habido un ocultamiento, o ha habido un hecho consumado, o ha habido una falta de consulta o de participación. Y en este contexto, como hay ciertas inversiones que no pueden explicarse sin generar preocupación, va a generar conflictos. Digo, lo que hoy está pasando con Vaca Muerta y con el fracking, lo que está pasando con este nuevo impulso a la minería a gran escala, el silencio respecto del tema de los agroquímicos. Entonces, lo que está pasando es que la gente está tomando el toro por las astas, está organizándose, se encuentran mecanismos legales. Aquí hay algunos abogados que incluso han llevado denuncias penales que han llegado al procesamiento de funcionarios del Ministerio de Ambiente de Nación, de las pasadas gestiones. Y todo esto es el aprendizaje que tenemos que tener, digamos, y sobre todo desde la función pública, que el hecho consumado no solamente no acalla el conflicto, sino que lo genere o lo potencia. Y en este sentido estamos viviendo un momento de hechos consumados, de cambios rápidos que se intentan impulsar, de aumentar la velocidad del cambio, y las formas de organización social son súper interesantes porque se mueven mucho más rápido, se organizan más rápido y tienen respuestas a lo mejor desproporcionadas. Hablabas de David y Goliat, y es verdad, en los conflictos ambientales un rasgo común es la asimetría de poder, pero también David hizo lo suyo, ¿no? Entonces, y esto se ha estado viendo a lo largo de estos años, y eso es el no aprendizaje de la política, ¿no? De que seguimos y profundizamos el sistema del hecho consumado. Por ende, yo advierto en un futuro de mayor conflictividad ambiental. Aprovechando que tenemos a un representante de la política acá, que estamos hablando de la conflictividad ambiental y los aprendizajes sociales de los grupos sociales en los distintos conflictos, ¿cuál es el aprendizaje de la política? ¿Qué es lo que se toma de estos temas? ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Cuáles son caminos a que esta cuestión se modifique? Porque uno piensa que a veces no tiene interlocutores válidos porque son muy pocos los políticos que se interesan por estos temas. A ver, ¿alguna idea?
problema es la comunicación. Yo no creo que se pueda hacer transformación alguna en democracia si hay una sociedad que no acompaña esa transformación o se opone a esa transformación. Salvo casos excepcionales, si hay una sociedad que se opone a una decisión que se quiere tomar porque entiende que no es una decisión positiva, es muy difícil llevarla adelante. Los incentivos de los políticos son electorales, no únicamente. Pero el problema es que para que una sociedad acompañe o suponga, tiene que estar informada acerca de los contenidos y los alcances de la decisión. Y puede ser que no esté informada porque no tiene una experiencia directa. Por ejemplo, ¿qué sabemos en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los habitantes, respecto de lo que pasa en Famatina con la pretensión que existía de instalar allí un emprendimiento también de minería a cielo abierto? ¿Cómo podemos saber las consecuencias que podría tener para el país, para que haya una ciudadanía de la provincia de Buenos Aires comprometiéndose con los que en La Rioja están peleando en contra de ese proyecto por los efectos que podría tener en términos ambientales en la región? ¿O cómo podemos hacer para que la sociedad comprenda qué es lo que todavía no pasó, pero que va a pasar? Porque muchas veces las consecuencias de la política no se conocen en términos inmediatos, tarda muchos años por ahí en producir las consecuencias negativas. ¿Y cómo hacemos para que la sociedad pueda tomar posición con relación a una decisión que se va a tomar teniendo en cuenta las consecuencias que esa decisión puede tener a 15, 20 o 30 años? Si no hay un debate ciudadano, si no hay un debate informado, pero además si la sociedad no cuenta con la posibilidad de que se escuchen todas las campanas y de escuchar ella misma todas las campanas. Y a mí me parece que con relación, por ejemplo, a la minería, o con relación a los problemas ambientales, y en particular con relación a la minería a cielo abierto, quienes deberían cumplir este rol, en gran parte los medios de comunicación, pero no únicamente, no cumplen este rol. No informan, tal vez no lo sepan, tal vez no estén informados, no conozcan suficientemente qué es lo que pasa, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas y los contras de estos emprendimientos. Lo cierto es que la sociedad ni se entera, ni se ignora, ni se entera acerca de lo que pasa en la zona cordillerana, no se entera de que pueden ser afectadas las reservas de agua dulce de la región, no se entera de las consecuencias que podría tener la minería a cielo abierto en zonas de glaciares, y por supuesto tampoco sabe qué puede pasar en el largo plazo con este tipo de emprendimientos. Yo por eso felicito a instituciones como la FAN y a todas aquellas otras ONG que están haciendo una tarea muy desigual, tratando de disputar la opinión pública, tratando de lograr que la sociedad se informe con relevancia o tenga información relevante respecto de cada una de estas cuestiones. A mí es uno de los asuntos que me preocupa mucho en la democracia, vinculada a la toma de las decisiones, la posibilidad de que la sociedad conozca en profundidad los alcances de determinada decisión. Y además quiero señalar otra preocupación. Se cumplen 100 años de la reforma universitaria. 100 años de la reforma universitaria. Se produjeron cambios tan importantes que es difícil llamar universidad lo que existía antes de la reforma universitaria. Fueron tan importantes los cambios que se produjeron, todos están acostumbrados, a nadie le resulta extraordinario lo que hoy pasa en las universidades, porque a muchos no saben lo que pasaba antes de 1918. Ahora, una de las banderas de los reformistas era la autonomía universitaria. Y además, la idea de que, también en la bandera, la idea de que la universidad debía servir a la sociedad. Las dos cosas están relacionadas. Si queremos que la universidad sirva a la sociedad, tiene que ser una universidad capaz de reflexionar, capaz de pensar, capaz de analizar, capaz de reunir información. Y para poder hacer esto se necesita autonomía, es decir, se necesita libertad. Ahora, autonomía y libertad ¿frente a quién? Solamente frente al poder político. En este caso puntual,
¿Saben ustedes? Las universidades deberían ser un espacio de inteligencia e investigación que opinara acerca de lo que puede pasar con la minería a cielo abierto, ¿no es cierto? Debería ser un ámbito a partir del cual la sociedad se informara con mucha objetividad y con mucho rigor. Las universidades deberían aportar a la inteligencia del Estado. Bueno, las universidades, no todas, muchas han renunciado, están financiadas por la actividad de la minería a cielo abierto. A propósito de esto, me gustaría preguntarle a Roca, a Del Mazo, Joaquín B. González, a aquellos reformistas, ¿qué pensarían? De aquel colectivo universitario, ¿qué pensaría si viviera hoy, tuviera que opinar acerca de qué son estas actividades que tantos riesgos importan para el ambiente, pero no solo para el ambiente, también, como dije, es mala la política económica y fiscalmente, están financiadas por esas actividades, ¿no? Eso creo que es una cosa que debemos pensar, ¿no? En las universidades. No sé si... Estoy seguro que todos tendrán las mejores intenciones, pero desde mi punto de vista eso hay que también cambiarlo. Una cantidad de temas y elementos importantes de la discusión, tratando de resumir el llamado a lo público, a recuperar lo público, el debate, el rol de la universidad pública, la interpelación a los medios, por qué no se logra que estos problemas aparezcan en los medios, sobre todo los masivos. Sabemos que estos conflictos en general circulan por redes sociales y por medios alternativos. La necesidad de mantener elevada la demanda social, que los distintos grupos estén comunicados entre sí, y bueno, y siempre y cuando volviendo sobre la responsabilidad de los políticos y superar esta lógica electoral, de tiempo electoral, porque la política ambiental necesita una mirada de más largo plazo. Esto como una especie de síntesis muy precaria de todo lo que se estuvo discutiendo. Y ahora les quiero proponer a Eduardo, que viene ya del activismo ambiental y que estuvo y pasó por la gestión en Mendoza, un poco conocer cuáles son, digamos, los desafíos concretos que se ve justamente desde el punto de vista de la gestión, porque acá tenemos miradas desde la política, desde la academia, y conocer un poco qué es lo que habría desde el punto de vista de la gestión desarticular para que funcionara algo de una manera distinta, tratando de movernos hacia un plano más propositivo, si se puede, en estos temas, ver si hay algo que se pueda modificar o por dónde iría una línea de cambio, tratando de modificar algunos de estos elementos en juego. Bueno, fue un paso fugaz por la administración pública. Pero tengo una pequeña anécdota que me parece que ilustra la idea de este desafío. La ONG que dirigía venía buscando información de una empresa minera, de un proyecto minero, y había sido sistemáticamente negada. Y bueno, estábamos ya en la instancia de la preparación de la demanda. Bueno, yo en ese lapso ingreso a la gestión pública y lo primero que hago es pedir el expediente. Y en la misma mañana me llegan los 26 tomos del proyecto minero. Dije, wow, qué maravilloso. Bueno, traigamos un armario y pongamos toda esta información acá, la vamos a estudiar, El armario llegó a los 6 meses, ¿no? Con lo cual me plantea lo siguiente, esta dicotomía, digo, la información estuvo disponible a la gente que lo pidiera, pero fue negada sistemáticamente. O sea, hay un poder muy grande en la información. La información, lo han dicho millones de personas, es poder, y ese poder trasunta en distintas estrategias ciudadanas o del mismo Estado. Pero el Estado en sí mismo, con todo ese poder, es incapaz de responder a la mayoría de las demandas sociales hoy, ¿no? Porque es un Estado que está sobredimensionado en aspectos que no debería estar sobredimensionado, ¿no? Hay una burocracia en algunos casos que es exasperante, con lo cual
cualquier activista ambiental hoy podría decir, si se juntan 4 o 5 organizaciones y envían 50 pedidos de información ambiental bajo la ley 25831, y el Estado tiene 30 días hábiles para contestar esas 50 solicitudes, no las va a poder contestar, porque si un mueble llega en 6 meses, me imagino que sería lo que es el proceso de contestar eso, con lo cual el Estado quedaría expuesto a 50 demandas por acceso a la información, las cuales perderían su mayoría, ¿no? Entonces, eso demuestra, por un lado, la tremenda maquinaria que tiene a disposición el funcionario y la imposibilidad de hacerla mover en un sentido positivo de cambio en beneficio de la gente, ¿no? Voy a hablar de la institucionalidad ambiental, básicamente, y eso que Mendoza se caracteriza por una institucionalidad ambiental importante, desarrollada, en movimiento. Y desde esta perspectiva, el gran desafío es poner a andar esa maquinaria, que es enorme, pero está llena de piezas que no encajan, piezas que no son de ese sistema, pero que se involucran y obstaculizan el paso. Y creo que el gran desafío es inspirar. Me parece que las administraciones provinciales, seguramente la nacional también, tiene gente de mucha experiencia, de gran capacidad de trabajo, de convicciones en muchos casos. Y creo que el gran desafío del político que ingresa a ese cargo es inspirar, es llegar a esa gente con una misión, con una meta, y por supuesto no puede faltar la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones, porque es crucial, digamos, para la administración pública crear ese ámbito de respeto, ese ámbito de justicia. Hoy por hoy, en las administraciones públicas, el que más trabaja es el que la pasa peor, precisamente porque es el que más trabaja, es el que el funcionario ve que le sacan los temas, y es desgraciadamente al que más trabajo uno le da, porque si no los otros por otras vías no salen. Y al lado de ese funcionario que viene hace 10, 15 o 20 años, o es un joven recién ingresado con mucho interés en avanzar, a lo mejor está otro que trabaja la mitad y gana el doble, porque ha podido escalar desde otro lugar. Y esa injusticia dentro de la administración pública es el gran desafío a resolver, porque nada se puede lograr a partir de esa injusticia. No hay motivación posible de los cuadros técnicos de la administración pública sin antes resolver estas cuestiones de injusticia. Por supuesto que está lo salarial, por supuesto que están los derechos laborales, eso también son muy importantes, pero sin la motivación y sin la formación de equipo y sin la creación de una visión compartida, si se puede mucho mejor, no es posible el cambio en la administración pública. Lamentablemente estamos lejos de ese lugar, estamos muy lejos, pero sí se pueden hacer cambios. Yo creo que la institucionalidad pública ambiental, en este caso, tiene un conjunto de oportunidades enormes de intervención para beneficio de la sociedad. Puede trabajar incluso desde modelos que aparentemente pueden ser antagónicos, porque también el trabajo con las empresas es muy importante dentro de la labor de gestión ambiental pública. En los temas de producción limpia, los temas de residuos, el apoyo, el incentivo a empleos relacionados con la implementación de políticas públicas, a energías renovables. Hay un montón de campos donde las instituciones que manejan los temas ambientales pueden intervenir más allá del modelo imperante en ese momento y generar un beneficio a la sociedad. Pero el desafío es poner en marcha esa maquinaria, desburocratizarla, hacerla más justa hacia su interior y ganarse el respeto del empleado público a partir de
la consideración, de la tolerancia y el respeto mutuo. Me parece que ahí hay un espacio de trabajo que lamentablemente yo no alcanzo a ver en esta instancia, en esta gestión, parte de lo cual motivó mi salida, ¿no? Pero yo creo mucho en eso. Creo, no es un concepto empresarial, porque esto lo hablan muchos los empresarios, ¿no? Dicen, hay que inspirar, hay que formar equipo, networking. No, yo creo que esto sí se puede, es considerar al otro como parte de una gran máquina puesta al servicio de la gente. Y ese cambio yo no lo veo en este momento. Muchas gracias. Tenemos que ir cerrando. No sé si Ricardo y Gabriela tienen algún comentario más, si más propositivo para hacer, y después abrimos unas preguntas del público. Sí, más que propositivo, como que me parece que hubo 3 temas ahí que dieron vuelta, que me dejaron repicando ideas. Y el primero tiene que ver con la política subnacional. Yo creo que tenemos que ir más a fondo en reconocer también cuál es el problema, que es la manera extorsiva en que se maneja el federalismo en la Argentina, ¿no? Tenemos presidencialismos muy fuertes que a cambio de distribuir recursos con las provincias ponen condiciones. Y del otro lado tenemos liderazgos provinciales muy comprometidos con el extractivismo, no en todos los casos, no hace falta que dé nombres, pero sabemos de quién estamos hablando, que funcionan como empresas competitivas entre sí esas provincias para atraer inversiones. Entonces es muy difícil que un área de política ambiental de una provincia en esas condiciones tenga algún tipo de capacidad regulatoria. Yo recuerdo, porque seguí mucho la ley de bosques, había una funcionaria muy buena en el momento que se tuvo que reglamentar la ley de bosques en Salta. Hubo debates, hubo talleres participativos, porque así lo dice la ley, tuvo participación de las comunidades originarias campesinas, el mapa que va por colores, rojo, amarillo, verde, quedó bastante rojo, hubo áreas de protección que coincidían con bosques nativos estratégicos. Sin embargo, cuando todo eso llegó a la legislatura, después de 2 años de trabajo participativo, la legislatura votó otra cosa, otro mapa. Y esa funcionaria salió eyectada de su labor, ¿no? Y esta historia se repite. Entonces tenemos que pensar este modelo de cómo se hace la política subnacional en Argentina, y ahí el tema fuerte es cómo juegan los partidos políticos y cómo se juegan estas extorsiones cruzadas, son sistemas extorsivos. Hoy en día tenemos al ministro de Energía y Minería, vuelvo a mi ejemplo de Chubut, yendo a Chubut a decirle a los chubutenses cómo tienen que hacer la ley provincial. Y cuando va y hace el armado, no lo hace solo con el gobernador. Y ahí está el papel de la política. Se reúne con los dirigentes políticos de la provincia de Chubut. Ahí están las complicidades. Entonces sí, claro que tenemos que hablar de las complicidades políticas. Segundo tema que quedó picando es el tema de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria desde ya es algo por lo que hemos luchado y que defenderemos con todo, pero es el piso, no es el techo. Nosotros tenemos autonomía universitaria. ¿Qué quiere decir? Que la policía no puede entrar a la universidad, que definimos nuestro propio presupuesto, que tenemos elecciones por claustros. Eso es autonomía universitaria. Ahora, después en el campo académico hay disputas muy grandes sobre cómo pensar los problemas sociales, la política, así como tenemos la Facultad de Agronomía de la UBA, que sostiene un montón de investigación para Monsanto. Tenemos Río Cuarto, que fue la que armó el gran lío para que las universidades no aceptaran dinero del Consejo Interuniversitario Nacional, que venía de la minería. Y tenemos a Carrasco, que fue un líder en debatir el tema de agrotóxicos, y que eso implicó toda una movida a nivel del CONICET. Y hoy en día yo podría dar ejemplos diversos, qué sé yo, el Observatorio de Humedales en el Delta, que es toda una red de organizaciones que trabajan con las universidades, o el trabajo pequeño que hacemos nosotros acompañando las cartografías. Digo, insisto, la autonomía es el piso, pero lo que hay que entender del campo académico, que también es un campo político, por supuesto, es que ahí también hay conflictos muy importantes sobre cómo entender el extractivismo, los modelos alternativos y el rol que juega el conocimiento en todo esto. Porque cuando estamos hablando de temas ambientales, el conocimiento es un elemento clave como elemento de autoridad para decir esto es peligroso o no es peligroso, y ahí los científicos tenemos una responsabilidad mayor y nos tenemos que hacer cargo de eso. Muchas universidades renunciaron a los recursos que provienen de esta actividad de minería a cielo abierto, muchas que renunciaron, pero otras no. Y lo que digo es que, bueno, a mí me parece que la idea de que ciertos grupos
económicos estén financiando la universidad puede poner en riesgo, por lo menos merece que discutamos si pone en riesgo la autonomía con la que debe actuar la universidad. El hecho de que la universidad, como quieran algunos, se ponga al servicio de investigaciones que están financiadas por el sector privado, porque si no, no consiguen financiamiento del Estado, es una cuestión que nos debe hacer pensar, por lo menos pensar acerca de si no pierden autonomía en sus juicios, y si esto, bueno, corresponde que lo discutamos, no solamente los que van a la universidad, sino el conjunto de la sociedad, ¿no? Tratando de ser lo más breve posible, a ver si hay preguntas del público, levanten las manos si alguien tiene, y por favor si se pueden presentar con nombre e institución. Sí, ahí hay una, tratamos a ver si hay otras más, si hay una sola. Bueno, ahí tenemos una y dos, tomamos esas dos que salieron ahora y cerramos con eso. Bueno, primero, Yamila Rearte, soy educadora ambiental, estudié en la Universidad de Luján. La Universidad de Luján le dijo no a la minería, le quiero aclarar a Alfonsín, creo que fue docente mío en algún seminario de la universidad también. Nosotros en este momento, le cuento porque en realidad la gente de la ciudad, vivo en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Moreno, trabajo en una escuela en un barrio al lado de un frigorífico, Petrolada de Hueso, y los chicos le dicen no a la minería a cielo abierto. Quiero contarles, porque el conflicto en la ciudad se ve, la ciudad de Buenos Aires ve el conflicto de la minería a cielo abierto. Hay Facebook, redes sociales, es masivo. Acá al lado mío están los chicos del movimiento Berta Cáceres, un movimiento ambientalista, popular, ¿no, chicas? Con ese movimiento, la semana próxima vamos a trabajar agrotóxicos y minería, vamos a hacer un cine debate, donde van a participar varios agentes. Invitamos al municipio, al distrito, inspectores, a coordinadores. El problema que tenemos es que nos ponen freno para visibilizar todos los proyectos que llevamos adelante. Yo a la OPDS, a todos invito a participar, les mando mensajes y no vienen las autoridades, que son los referentes, los políticos. La política no está presente, está ausente en estos eventos. Entonces son ustedes, los políticos, los que no conocen lo que nosotros trabajamos un montón. El martes 24 de abril, en la Escuela Media 14, vamos a descubrir un mural que dice no a la minería a cielo abierto. Los chicos hicieron el mapa de Argentina, donde identificaron los 24 proyectos de mega minería que hay en este momento en el país. Si esto no es reconocer que existe la problemática, no sé dónde está. Quería aclarar eso nada más. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Enrique Viales, soy abogado ambientalista. Quería hacer unas reflexiones para intentar complementar y recordar algunas cosas, sobre todo una semana que tuvimos a un ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, que casualmente es el único funcionario de primer nivel que sobrevivió a un cambio de gobierno con dos gobiernos de naturaleza ideológica absolutamente distinta, ¿no? Lino Barañao, que esta semana justamente hizo una confesión brutal, y lo hizo en un lugar institucional muy importante que es el Consejo Federal de Ciencia, ¿no? Ustedes saben que se reunió, la mayoría lo de conocer, y dijo que había que poner un freno a los fundamentalismos, ¿no? Y sobre todo a los fundamentalismos ambientales. El mismo Lino Barañao, que como ministro del anterior gobierno fue el encargado de perseguir a Andrés Carrasco cuando hizo la investigación en el año 2009 de glifosato, ¿no? Ahora en otro gobierno insta a perseguir a los ambientalistas y a todo aquel que se oponga o ponga algún tipo de cuestionamiento al modelo productivo del país, ¿no? Los dijo fundamentalistas. También nos comparó con borrachos, dijo la famosa, famosa no, pero me dijeron que era conocida esa, la comparación entre el enólogo y el borracho, entre el ecólogo y el ecologista, ¿no?
Digo, es importante porque estamos hablando de la máxima figura del ministro de Ciencia y Cultura, que tiene a cargo a todos los investigadores del CONICET, ¿no? Imagínense los investigadores del CONICET que cuestionan el modelo extractivista, lo bien que se deben sentir tener un funcionario, el máximo funcionario diciendo eso, ¿no? Que son fundamentalistas. Y después hay que reflexionar varias cosas. Creo que los grandes desafíos ahora es, y este tipo de informes ayudan a eso, bueno, un montón de cosas que se hacen, es empezar a salir de los microclimas, ¿no? Yo eso estoy muy obsesionado con eso. Me parece que el desafío es cómo hacemos en las grandes ciudades. Las grandes ciudades le dan la espalda a esta problemática, y eso es verdad. Más allá de experiencias como las que nos contaban recién y que uno conoce muchas, lo cierto es que la mayoría de la población adopta los discursos dominantes. Es decir, la ciudad verde, es decir, esa ciudad verde que nos vendieron, eslogan que nos venden, y la cooptación también. Yo quería reflexionar sobre eso. Las universidades están absolutamente atravesadas por el poder económico. Absolutamente atravesadas. Eso no quiere decir que hay investigadores, facultades y universidades que han podido resistir. Pero lo cierto es que la mayoría está. La Facultad de Agronomía es escandaloso. Escandaloso como Monsanto se ha metido ahí adentro. Pero así toda la Facultad de Derecho también, ¿no? La Facultad de Derecho tiene profesores de recursos naturales, posgrado de recursos, dirigidos por abogados de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Sí, a eso llegamos. Y la cooptación también tuvo que ver con funcionarios actuales que fueron parte de las ONG. Las ONG también tienen que reflexionar y tenemos que reflexionar sobre cómo también hemos sido cooptados por los gobiernos. El modelo, como decimos nosotros, el mal desarrollo, tiene como objetivo también quitarnos palabras, quitarnos conceptos, quitarnos el concepto de desarrollo que nos lo han cooptado, incluso el concepto de desarrollo sustentable. Sustentabilidad es un concepto que escuchamos permanentemente en los funcionarios públicos, que no lo llevan a cabo, incluso para vendernos proyectos de minería, de fracking, de agronegocio, pronuncian la palabra sustentabilidad todo el tiempo. Bueno, eso, sobre todas esas cosas debemos reflexionar. Muy cortito. Entiendo la desazón de los grupos ambientalistas en que las autoridades no vayan a sus eventos. Les doy una noticia, no van a ir. ¿No? Y no van a ir porque son ámbitos donde se cuestiona el modelo imperante, donde se cuestiona la autoridad. Y lamentablemente no hay muchas personas que en cargos públicos quieran ser cuestionados. Esa es la verdad de las cosas. Pero hay que insistir. Si no van por las buenas, van por las malas. Nos vemos en los juzgados. Digo, esta es un poco la tónica que también traigo con lo de Viale. Yo sé que aquí en el gobierno nacional hay muchos funcionarios de ONGs. Yo también provengo de una ONG y también eso me ha hecho reflexionar sobre el aspecto de la cooptación y demás. Digo, es una posibilidad, es clara. Digo, no puedo dejar de pensar en esa posibilidad. Pero uno cree, y yo estoy seguro de que Moreno y otros, digo Moreno y otros que están en la gestión, y muchos otros que están en las gestiones de las provincias, a los cuales conocemos su trayectoria, sin duda han entrado queriendo con una idea, con un proyecto, con un sueño, con la idea de transformar las cosas. La cuestión es cuando uno se da cuenta que no se puede. ¿Qué hacemos? Eso es un dilema de cada uno, es un dilema ético del cual yo no me meto porque no corresponde, pero en definitiva ahí está el punto. La ONG va por un lado, digamos, y esto es otra cosa. Creo que ahí está el punto, donde tomamos esa decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos y no se puede. Nada más que agradecerle a la FAN otra vez por la invitación, agradecerle a la presidenta y
al secretario Andrés Napoli por la invitación y bueno, pedirles que sigan trabajando para generar conocimiento y conciencia que se pueda transformar en demanda, y tendremos que hacer esfuerzos superiores para lograr comunicar y difundir todo lo que está en juego, en este caso en la política minera con relación al medio ambiente, aunque no solo con relación al medio ambiente, porque a pesar de que seguro que se tiene mucha más conciencia, porque entre otras cosas en la escuela, por ejemplo, se empiezan a estudiar estas cosas, yo les aseguro, recorro mucho y les aseguro por la discusión que doy hacia adentro de mi partido, que hay muchísimos ciudadanos que todavía no conocen, no tienen demasiada idea acerca de lo que representa la política minera que se puso en marcha a partir de la sanción de la Ley de Inversiones Mineras en Argentina, que fue además elaborada por el Banco Mundial. No tienen muchísimos la menor idea de qué es lo que representa esto para el país. Y los políticos, como les decía al principio, no únicamente porque hay algunos que no son electoralistas todos, yo no generalizo con las universidades, tampoco se puede generalizar con los políticos. Y los políticos tienen muy en cuenta la opinión pública en democracia. Es muy importante. Entonces, si queremos llevar adelante algunas transformaciones desde el gobierno que son polémicas, tenemos que tratar de que la sociedad tome conciencia acerca de lo que representan esas cuestiones, se transformen en demanda y acompañen después aquellas decisiones que son las mejores. Esa es tarea de los políticos, pero no solo de los políticos. Ojalá pudiéramos nosotros disputar la opinión pública en las mismas condiciones que los demás. Ojalá pudiéramos. Bueno, mis felicitaciones para el movimiento popular ecologista Berta Cáceres, que los conozco. Maravilloso que lleven ese nombre, además, nada menos que Berta, una militante ambientalista hondureña que fue asesinada por defender los ríos. Y la batalla que ustedes quieren dar es muy importante porque, así como hablé del avance con la desregulación de las leyes ambientales, esas nuevas leyes mineras incluso pretenden darle espacio a las empresas para que puedan hacer capacitación en las escuelas. Entonces, por supuesto que saben el valor que tiene la educación y por eso es tan importante el trabajo que ustedes hacen. Y por esa misma razón pienso también, como decía Quique, que el tema de los lenguajes, de cómo nombramos, cuenta y cuenta mucho. Tenemos que empezar a hacer más visibles los lenguajes que también se construyen en las luchas en los territorios. En los territorios se habla de bienes comunes, no se habla de recursos naturales. Los bienes comunes son eso que nos pertenece a todos, que es indivisible, que nadie tiene derecho individual sobre ello y que nada menos además es de las generaciones futuras, lo tenemos que legar a nosotros. Y a mí siempre me gusta terminar con una frase de Joan Martínez Alier, que es otro economista ecológico catalán, que él dice algo así, hablando de un concepto que él inventó y que usamos mucho, que es el de los lenguajes de valoración, ¿no? Que hay otros lenguajes del ambiente, no solo los económicos. Entonces él dice algo así más o menos, dice, aunque la gente sepa que es mejor recibir algo, que es mejor recibir alguna compensación que ninguna, no están dispuestos a traducir eso que defienden a dinero. ¿Cuánto vale la vida humana por sí misma, no traducida a dinero? ¿Cuánto vale el paisaje por sí mismo, no traducido a dinero? ¿Cuánto vale la salud humana? Son preguntas que se plantean en todos los conflictos ambientales, no solo en Argentina, en distintos lugares del mundo. Yo creo que esa pregunta la tenemos que seguir repitiendo, tenemos que salir de acá repitiendo esta pregunta, porque la esperanza está ahí, en que podamos seguir discutiendo esto. Muchas gracias de parte de Juan, los panelistas. Sin duda fue un debate muy interesante, quedan muchas aristas para seguir discutiendo, el tiempo no alcanza. Yo creo que es importante siempre tener este espacio de autorreflexión, también el lugar que uno ocupa en el momento que ocupa, y como sociedad civil y ONG vamos a seguir reclamando cuando esperamos más de los políticos en algunos temas, lo mismo reflexionando sobre los desafíos de gestión y tratando todo el tiempo de intercambiar y de elevar el nivel de la discusión, de informarnos y mantener el debate donde creemos que tiene que estar. Bueno, muchas gracias, Sergio. Devolvemos. Gracias a todos los integrantes del panel.